con Diana Taborda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este programa que con tanto amor hacemos para todas ustedes, sus familias y todos los que acompañamos la crianza. Hoy tenemos un programa maravilloso con una información valiosísima y quiero empezar por preguntarles, ¿alguna vez ustedes se han escuchado o conocen a alguien que repite constantemente: ay, es que tengo un dolor de cabeza, ay, es que tengo una gastritis, ay, es que me duelen los hombros, ay, es que qué dolor de espalda, ay? Parecemos como hipocondríacos todo el tiempo, pero normalizamos ese dolor. ¿Les ha pasado? ¿O conocen a alguien que les ha pasado? Pues bien, hoy vamos a hablar en este capítulo de Creciendo Juntas acerca de medicina funcional y cómo el cuerpo nos habla a través de los síntomas. Y para eso tengo a dos mujeres espléndidas y profesionales para que hablemos y abordemos este tema. Por aquí está mi doctora Estefanía González. Bienvenida a Creciendo Juntas. ¿Cómo estás? Muy bien, Diana, muchísimas gracias por esa invitación. Yo feliz de estar aquí acompañándote. Qué honor tenerte aquí. Y por aquí tengo a Katherine Giraldo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz también de estar por acá contigo y con Estefa. Qué rico y qué placer tenerte aquí. Voy a leer un poquito para que nos contextualicemos y nuestros televidentes las conozcan. La doctora Estefanía es médica funcional, fundadora de Healing Forest Clinic, médica funcional, máster en medicina estética y antienvejecimiento. ¿Qué es todo esto? En medicina regenerativa de la Fundación de Ciencias de la Salud Colombia. Y Katherine, por este lado, es nutricionista de enfoque integrativo, nutricionista con enfoque integrativo, el modelo de salud en todas las tallas, que busca comprender al paciente en todas sus dimensiones. Mejor dicho, para que ustedes se vayan dando cuenta con las profesionales que estamos aquí. Ahora bien, yo hago esta presentación muy formal para que nuestros televidentes sepan cuáles son los profesionales que nos acompañan, pero qué rico que ellos sepan quién es la doctora Estefanía, no en su rol de doctora, sino quién es Estefanía y por qué llega a este punto de la vida en donde la salud se vuelve su profesión. Bueno, esa pregunta me encanta porque es también como la base de cómo nació Healing Forest, y nace como una necesidad de transformar la vida de las personas, y nació en pandemia porque empecé a contactarme mucho con la naturaleza. Cuando en pandemia nos tuvimos que aislar, tuve la fortuna de poderme aislar en mi finca y pude de verdad como tomar ese momento de paz, de descanso, de ese estilo de vida tan acelerado en el que todos vivíamos antes de la pandemia, y poder como empezar a implementar como todo lo de la medicina funcional en mí, en mi familia, en la alimentación, en el sueño, en el ejercicio, y empezar a ver tantos cambios en mi cuerpo, en los de mi familia, ayudarle a mis amigos, que dije, pues de verdad, esto lo tiene que vivir y conocer las personas, lo tienen que vivir otros pacientes, y quiero de verdad poder como contarles a mis pacientes y a las personas a través de Healing Forest cómo eso se puede lograr y cómo puedo como ayudar a transformar la vida de mis pacientes. Entonces, así nació esta pasión por transformar, porque empezó en mí y es algo que quiero como reflejarle a todos mis pacientes y que quiero que llegue a muchísimas personas, porque de verdad me cambió la vida. Gracias, doctora Katherine. ¿Cómo la nutrición se volvió el propósito y la profesión? Yo creo que desde la casa, yo muchas veces consentía a mis papás y a mis hermanos con la comida. Yo soy la mayor de 3 y creo que desde ahí empezó como un zumbidito que decía como por acá va. Y cuando llegué a decidir qué quería estudiar, fue un poco difícil porque me llamaba la atención la medicina, pero decía, no, la vida de los médicos es muy complicada, entonces yo mejor me voy a meter por algo de psicología, pero veía que no me gustaba y encontré que en la Universidad de Antioquia había nutrición y me llamó la atención. Empecé a mirar, encontré a alguien conocido que había estudiado nutrición y trabajaba en eso, y me parece muy chévere porque la comida es un espacio muy importante para todos. La comida es cuando comemos, estamos compartiendo, estamos expresando quiénes somos, y creo que eso es lo que siento también que hago en consulta, es entender a las personas que llegan conmigo, entender cómo está su relación con la comida, entender qué es lo que necesitan cambiar para sentir mucho más bienestar, y por eso me siento muy apasionada con el tema. Bueno, muchas gracias. Y antes de que nos metamos de lleno en el tema que nos invita y nos convoca hoy, quiero invitarlas a que una de ustedes, yo sé que no son mamás, sin embargo, estas cartas, se llama el Oráculo 50 cartas para mamás,
y también para mujeres. Entonces, que el mensaje que salga de aquí, que sea ese mensaje que esa mujer, esa mamá que nos está viendo hoy, lo reciba y lo sienta como que esto eran las palabras que yo necesitaba escuchar. Entonces, una de las dos que me haga el honor de sacar la carta. ¿Y quieres que lo lea? Sí, por favor. El título está del otro lado. Dice, me enfoco en mí. Soy la única persona sobre la que tengo un poder legítimo y auténtico. Solo a mí misma me puedo cambiar y ese es el cambio que me lleva a conectar con las personas adecuadas para mí y a construir relaciones profundas y amorosas. No puedo obligar a nadie a ser como yo creo que debería. Por eso respeto la libertad de los otros y pongo mi enfoque en mí. No malgasto mi energía intentando cambiar a quienes me rodean y, en vez de eso, la uso para mi propio crecimiento. Tengo en mis manos el poder de diseñar el mundo que quiero habitar. Muchas gracias, me parece súper valioso porque digamos que esta carta nos va a acompañar durante el programa y es eso, qué chévere, qué rico, qué bonito, qué poderoso que las mujeres, las mamás podamos voltear la mirada a enfocarnos en nosotras con responsabilidad y desde la autenticidad y desde la verdad. Y quizá en este programa lo que vamos a hacer es ampliar la mirada desde cómo podemos hacerlo. Ahora bien, para que entremos en materia, vamos a hablar de medicina funcional, pero cómo el cuerpo se convierte en ese portavoz que todo el tiempo nos está hablando a través de muchos síntomas. Y yo quisiera empezar por preguntar, como lo más básico, y es ¿por qué hemos normalizado el malestar en nuestras vidas, doctora Estefanía? Bueno, yo creo que es algo que nos ha traído como el estilo de vida acelerado, ¿cierto? Porque estamos en un día a día que nos levantamos rápido, desayunamos rápido, salimos a correr, a comer, hacemos ejercicio, volvemos, llevamos el desayuno en el carro, vamos al trabajo, estamos en el celular. Entonces eso no nos ha permitido como detenernos a mirar nuestro cuerpo y detenernos a mirar, mira, me empezó a doler la cabeza, lo ignoré, me almorcé, tuve que, no sé, abrirme el botón después del pantalón después de almorzar y es normal. Llevo un mes sin dormir porque muchas veces que yo veo en la consulta como que le pregunto a los pacientes muchos síntomas que ellos ni siquiera son conscientes que tienen y que cuando tú les haces como un escaneo. Cuando uno lo verbaliza, sí, que uno dice como, wow. Como un escaneo de, mira cómo te estás durmiendo, cómo te estás sintiendo, son como, ay, no sé, no me acuerdo. No, ahora que lo pienso, si tengo dolores de cabeza, no sé, muy seguido. Yo les pregunto cuántas veces a la semana. Mira, ahora que lo pienso, 4 días de la semana. Entonces es un montón de cosas que el cuerpo, que ignoramos de nuestro cuerpo porque pensamos que es más importante cualquier otra cosa que estemos haciendo en nuestro día a día, y aprendemos a vivir así. Aprendemos a vivir así y creemos que es nuestra nueva normalidad, que es normal que nos caigan mal las comidas, que es normal no dormir, que es normal tener estrés, que es normal sentirse cansado. Y algo que veo últimamente mucho en consulta es que los pacientes me dicen, no, es que es la edad, o sea, ya tengo 40, ya, pues es normal estar cansado, no dormir, y es como que yo les digo, o sea, una cosa es que tengas 40 cronológicamente, otra cosa es cuánto puede ser tu edad biológica. Entonces no porque tengamos 40, 35, cualquier edad, tenemos que normalizar, ¿cierto? O sea, es algo que va más desde los hábitos. Tú puedes tener, no sé, 60 años y sentirte con toda la energía, dormir bien, estar muy enfocado, trabajar todavía. Entonces yo creo que ha sido como muy del día a día y de lo que nos han enseñado a normalizar, ¿cierto? Y también a veces como desconocimiento, también porque pensamos que recurrir al médico es solamente cuando tengamos algún síntoma ya que nos haga ir y no pensamos como en la prevención. Como que entonces, el síntoma quizás sea la llamada, sí, y esperamos a que sea para prevenir. Entonces creo que ha sido como también, es como un desconocimiento que creo que está cambiando un poco. Yo veo que ya ahorita como que las personas están teniendo un poco más de conciencia por también tanta información que hay en las redes. Yo creo que ya tenemos mucho acceso a mucha información con la inteligencia artificial, con lo que vemos en las redes, que creo que las personas ya
están siendo más conscientes de que hay que empezarse a alimentar mejor, hay que hacer ejercicio. Obviamente hay mucha información, pero por lo menos ya hay como esa curiosidad por mejorar y por saber que hay algo más que lo que te enseñó. Al menos ya se siembra la semillita de cómo lo puedo hacer mejor, ¿cierto? Doctora Caterine, ¿por qué hemos normalizado el malestar desde la nutrición y desde la alimentación? Hemos crecido con, yo me como cualquier cosa, la doctora Estefanía lo decía ahorita, desayuno en el carro, empáqueme un paquete, lo que sea, ¿cierto? También por el acelere, porque hemos normalizado eso, el mal comer, el mal alimentarnos, que nos lleva a un malestar. Pues las prácticas de la familia ayudan, bueno, influencian directamente pues cómo comemos, y como decía Estefa, hoy estamos más informados, pero antes los papás no tenían información sobre cómo alimentarnos, y quizás nosotros crecimos con hábitos que normalizamos y no sabemos que quizás nos están haciendo daño. Por ejemplo, la intolerancia a la leche en Colombia es como del 75%. Y la mayoría de las personas tienen una intolerancia digestiva real que se manifiesta, pero como están tan acostumbrados a consumir ciertos alimentos, primero les cuesta dejarlos y segundo les cuesta reconocer que les están haciendo daño. Entonces es como que están en una casa donde hay muchos productos lácteos. No estoy satanizando la leche, pero pasa mucho porque hay mucha intolerancia. Y la mamá consume lácteos, el papá consume lácteos, entonces como que tú le das la recomendación, vamos a intentar dejar los lácteos un tiempo, y cuesta mucho porque hacen parte como del estar juntos, de tomarnos la comida de esta manera. Entonces creo que esos hábitos que se perpetúan hacen que sea muy difícil muchas veces reconocerlos, porque es lo que se ha comido toda la vida y es lo que se ha hecho toda la vida, y esto nos desconecta. Y lo que dice Estefa también es el acelere. Muchas personas no saben cuándo tienen hambre, no saben cuándo están llenas, es decir, no están presentes a la hora de comer, y esto influencia directamente en su alimentación, porque no saben parar o porque no saben comer en el momento adecuado. A mí con eso que dices me genera una duda, y me gustaría que entre las dos me ayudaran, porque seguramente será una duda muy generalizada, y es: hay alimentos de verdad que son nocivos, hay alimentos que podríamos catalogar, lo pongo entre comillas, malos. Pero vamos a ver nuestro primero Emprende con Creciendo Juntas y ya regresamos. Estamos en Emprende con Creciendo Juntas con un emprendimiento que desde que escuché su nombre me pareció muy lindo, muy sonoro, muy peculiar. Pelito de Oro. Carolina, bienvenida a Emprende con Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico que estés aquí con nosotros, además trayéndonos estos accesorios tan divinos. Cuéntanos un poquito de este emprendimiento y obviamente me tenés que contar qué es esto tan espectacular. Pelito de Oro nació de mi gusto por el crear con las manos. Desde muy pequeña me han gustado las manualidades. Decidí aprender, estudiar, y en 2021 creé la marca Pelito de Oro. Este es un separador de libros. Importante decir que todas las piezas las hago yo completamente a mano. El nombre me decían cuando niña, pues desde niña me decían Pelito de Oro por mi cabello bonito y así. Ay, no, pero eso está divino. Y cualquier cosa me imaginé menos que fuera un separador de libros. ¿Sabes qué pensé? Que era como una pincita con las que uno se coge como un churumbelito el cabello. Entonces pensé, pero un separador de libros precioso. Cuéntame qué tipo de accesorios tienen. Pues vemos el separador de libros, aretas, y estos, ¿cómo es que se llaman? Que se ponen aquí en la parte de la areta. Exacto. Cuéntame qué más tienen. Bueno, todas las piezas son en bronce, bañadas en oro 24 o bañadas en plata. Y hago anillos, todos tipo de joyas, ¿cierto? Anillos, cadenas, aretas. Joyería en general. Carolina, sí. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, yo, Pelito de Oro, en Instagram o en Facebook, nos pueden buscar como @pelitodeoro.co. Carolina, gracias por estar con nosotros en Emprende con Creciendo Juntas. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes también por estar con nosotros, y recuerden que si tienen un emprendimiento y quieren traerlo aquí, solo es que nos envíen un mensaje directo a Creciendo Juntas TV.
regresamos a Creciendo Juntas y seguimos hablando de medicina funcional. Y antes de irnos al emprendimiento, conversábamos que si en efecto hay algún alimento que podríamos denominar como dañino o malo. Bueno, eso depende de cuando hablamos de ciertos alimentos, supongamos, el pan. Yo creo que no lo podríamos denominar malo, sino que es más bien como la preparación y el contenido que ha tenido y la evolución que ha tenido el trigo a lo largo de varios años, ¿cierto? Si tú consumes, no sé, gluten, pan en Europa, donde hacen el pan de masa madre, donde lo hacen fresco, con ingredientes frescos, no te va a caer igual de mal que si lo consumes en Occidente, que es industrializado, empaquetado. Entonces yo creo que a la final es como la forma en la que preparen los alimentos, el contenido nutricional que tiene y lo que ha pasado como con la industrialización que ha hecho que los alimentos empiecen a perder como su valor nutricional y su contenido. Entonces, obviamente, si hablamos ya pues como de bebidas azucaradas, licor, pues sí sería algo que no es catalogado malo, porque pues igual sí es como nocivo, calorías vacías y nocivo para tu hígado, pero sería como entender qué tipo de alimento y los procesos. O sea, no sería como catalogar un alimento así como este es malo, sino entender cómo lo preparan para poder catalogarlo. Es que también se los preguntaba porque siento que también las cosas a veces se vuelven una moda, una presión, una imposición. Totalmente. Entonces, las mujeres, bueno, en común, los seres humanos, empezamos a tomarnos todo muy literal y muy al extremo. Entonces, ya no salimos a una cena con la familia porque entonces el vino, ¿cuántas calorías es que tiene? Y entonces, ay, mira ese pan tan rico, pero ay, no, es que yo estoy haciendo tal dieta. Entonces, siento que perdemos como el sabor de vivir, la delicia de vivir, cuando nos encasillamos como demasiado. ¿O estoy siendo muy flexible? Doctora Caterina, ¿usted qué dice? Pues estás tocando un punto que yo trabajo todos los días y yo intento no etiquetar alimentos porque creo que esto genera más daño que bien, y más bien explicar como en qué momentos ciertos alimentos pudieran tener una mejor oportunidad que otros. Entonces, por ejemplo, si una persona no tiene acceso a comprar un pan de masa madre, pero la única opción que tiene es un pan blanco porque estaba de paseo, porque estaba en una finca, pues va a ser la mejor opción en ese momento. Y etiquetar los alimentos sí se ha demostrado que hace que las personas tiendan a tener una conducta inadecuada con los alimentos por las restricciones, pues porque, como tú lo dices, están todo el tiempo pensando en calorías. Entonces, ahí entra como algo que a mí me cuesta mucho, porque es esa parte de ese modelo de salud en todas las tallas y es atacar esa mentalidad de la dieta y lo que tenemos de información sobre salud, que sabemos qué cosas nos pueden generar más bienestar, pero yo siento que siempre hay que tratar de balancear para cada uno qué puede ser lo mejor. Es decir, el pan, si yo tengo acceso a un pan de calidad, maravilloso. Si tengo acceso a un pan blanco y sé que no me está sentando tan bien y que por recomendaciones de salud me están diciendo que lo disminuya, pues tratar entonces de no consumirlo y no necesariamente buscar ciertos alimentos porque creemos que son superalimentos o que son los únicos que podemos consumir para tener una alimentación balanceada. Ok, hemos escuchado también últimamente el término de longevidad. Queremos vivir muchos años. Ya hay muchas vitaminas, tratamientos, vacunas, que se ha hecho una cantidad de... Bueno, sí, que ustedes me pueden decir mucho mejor en términos médicos, clínicos, científicos, pero sí, el ser humano quiere vivir más tiempo. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo? ¿De qué manera? Porque yo, ¿para qué quiero llegar a los 90 años si los 20 antes de llegar a los 90 van a ser con un dolor, una enfermedad? Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer para de verdad llegar a los 100, qué sé yo, a la edad que quieran, lo más longevo posible? Incluso ahorita tocabas el tema de la edad biológica versus la edad cronológica, pero entonces, ¿cómo podemos empezar a lo que nos dice la carta? A elegir de manera acertada o consciente, más bien consciente, para poder llegar a una longevidad, pero sanos, pues pudiendo coger el café de la, bueno, el té, de la despensa. Bueno, yo pienso que fundamental la alimentación, ¿cierto? Pero no una alimentación restrictiva, sino que algo que yo también me enfoco mucho en la consulta es que solemos como empezar como a comer siempre lo mismo.
por facilidad, porque nos gusta, y a veces también creemos que no, súper bueno, yo todos los días como pollo con los mismos vegetales al almuerzo, y es muy importante tener una alimentación variada, ¿cierto? Como tratar en lo posible de comer los diferentes fuentes de proteínas, de vegetales, de grasas, de carbohidratos, porque esto a la final va a alimentar nuestro microbioma, que es todo el conjunto de bacterias, parásitos, hongos que habitan en nuestro intestino, y yo sé que suena como si fuera malo, pero hay buenos que nos defienden, que forman parte de nuestro sistema inmunológico. Imagínense que nuestro intestino está al 80% de nuestro sistema inmunológico, entonces cuando nos alimentamos adecuadamente, pues alimentamos estas bacterias para que nos defiendan y para que metabolicemos bien los alimentos. Entonces, para longevidad, número 1, como una alimentación variada, no restrictiva, porque también al final tener una alimentación restrictiva te hace tener déficit de nutrientes, porque si comes siempre lo mismo, pues te van a faltar otros nutrientes que te aportan otros grupos de alimentos. Algo también súper importante, el sueño, que muchas veces ahí como que en el tema del ejercicio lo quiero poner, porque a veces preferimos no dormir y hacer ejercicio, porque pensamos que hacer ejercicio, pues obviamente es mucho mejor. Es mucho mejor y nos va a poner, no sé, el cuerpo mejor, nos va a dar más energía, pero siempre la prioridad va a ser dormir, ¿cierto? Porque si tú no duermes y no descansas, pues ¿cómo se va a recuperar tu músculo de ese entrenamiento? Entonces yo sé que en todas partes escuchamos que dormir es muy importante, pero es que sí, de verdad. Pero de verdad. Es muy importante. Y no se trata tampoco pues de un montón de horas, sino como calidad de sueño. ¿Cómo lo medimos? Al día que cuando nos despertemos, evaluar si descansamos. O sea, o nos levantamos igual de cansados que como nos acostamos. O peor. Uno se levanta con los ojos pesados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no estamos teniendo un sueño reparador, ¿cierto? Otro tema es manejo del estrés. Como te digo, estamos normalizando estar estresados, estamos normalizando tener los niveles de cortisol elevados, que es la hormona que se mide cuando hay altos niveles de estrés. Y esta normalidad es la que nos está llevando a tener enfermedades crónicas, ¿cierto? O sea, como que nos sentimos súper bien, todo, pero tenemos ese cortisol súper elevado y a la final estamos teniendo enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, que es que el cuerpo pues se ataca a sí mismo. Entonces el tema del estrés es fundamental. Algo que también está como mucho, que uno lo ve como en los congresos, en todo lo que yo he leído de longevidad y que me gusta mucho, son las relaciones interpersonales. De verdad, es muy importante tener amigos, salir, compartir con la familia. O sea, lo que tú ahora hablabas de que cuando se vuelve uno muy restrictivo, que ya no quiere ir a cenar, que ya no quiere hacer nada, le pierde el disfrute de la vida, se pierde el gozo. No se puede, o sea, no se puede llegar al extremo de que entonces no salgo porque solamente hago ejercicio y me alimento bien, porque pues estás perdiendo esa parte de la vida que te da felicidad, que te llena. Entonces es muy importante el tema de las relaciones interpersonales. Y uno que también está pues como muy importante en el tema de la longevidad son los ayunos, que aquí voy al punto de que obviamente los ayunos tienen que ser guiados, no todos los pacientes lo pueden hacer, pero pues lo traigo como a conversación, porque pues la restricción calórica, los ayunos de más de 16 horas incitan como a la autofagia, y es que el cuerpo como que metaboliza esas células que no están funcionando bien y ayuda como a mejorar como hormonas, longevidad. Entonces también, no sé, se me escapan algunos. La mitocondria, la calidad de las células, las mejora. Bueno, y ahora que hablamos de células y todo este tema, quisiera preguntarles, hay palabras, frases que escuchamos muy frecuentemente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que es, ¿para qué si de alguna cosa me tengo que morir? ¿Cierto? Y a eso le dio a mi mamá, seguramente yo me voy a morir de eso. Y ahí entra algo que me parece maravilloso, y es la genética y la epigenética, ¿cierto? Entonces hay algunas enfermedades que evidentemente pues que están en nosotros, o las células están en nosotros. Sin embargo, viene otra ciencia, que es la epigenética, a empezar a decir, venga, puede que todos esos genes, como dice la doctora Estefanía, están dentro de nosotros, pero usted tiene el poder de despertarlos o no. ¿Cómo se puede ver eso desde la nutrición, desde la alimentación y desde todo este movimiento de la medicina funcional? Pues mira, la alimentación ayuda a gestionar ciertas enfermedades. Entonces te voy a poner el caso del colesterol, ¿cierto? Una alimentación alta en grasas aumenta el colesterol y una alimentación alta en fibra lo disminuye.
Si nosotros somos capaces de entender cuáles son esos aliados, como ese casquito protector que nos va a ayudar a que esas enfermedades no se despierten, va a ser mucho más fácil. Entonces, tener claro, por ejemplo, que si tengo una dislipidemia, yo tengo que tener una alimentación alta en fibra, que si yo tengo un antecedente familiar de obesidad, de diabetes, pues entonces yo también entender qué cosas puedo hacer para irme protegiendo y entender que esas enfermedades que despierto yo joven se van a poner muchísimo peor cuando esté mucho más grande. Y también como esos hábitos que tenemos, que cogemos de otras personas, ¿cierto? Como lo que están alrededor, a veces estamos como muy expuestos a comida rápida, a mucho alcohol, y no somos tan conscientes de que eso también nos está afectando. Entonces, no solamente la parte genética, sino también lo que está alrededor, pensar en todas esas cosas, cómo las podemos balancear para no despertar esas enfermedades como tú lo estás diciendo. Es decir, nosotros nos protegemos en la medida en la que somos conscientes que balanceamos esto que nos puede hacer mucho daño por esos antecedentes familiares que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros empezar a activar, si se puede decir así, ustedes me corrigen, esas células buenas que viven dentro de nosotros, esos guerreritos que están dentro de nuestro cuerpo para tener una vida longeva, pero sana, y que esa epigenética pues realmente, que esa genética se modifique realmente a través de la epigenética? Bueno, entonces cuando hablamos de hábitos, pues como les decía, el ayuno es una de las cosas que podemos hacer para activar estas células. El ejercicio también, cuando hacemos ejercicio también pues activamos nuestras mitocondrias, a través también de alimentación, suplementación. Hay muchos suplementos que están ahorita siendo estudiados para el tema de la longevidad, que son senolíticos, que senolíticos es como que destruyen estas células que están pues como volviéndose viejitas y que nos empiezan a envejecer. O sea, regeneran. Que regeneran, okay. Sí, que regeneran. También ahorita se está hablando mucho como del tema de células madre, exosomas, que son tratamientos de la medicina regenerativa, que no es como que uno se haga solo ese tratamiento y que ya diga, bueno, ya rejuvenecí 10 años, porque pienso que todo es como un complemento a un estilo de vida, ¿cierto? A lo que les decía ahora, que es fundamental un estilo de vida balanceado, dormir bien, alimentarse adecuadamente, pero adecuadamente es como variado. Y sumado a estas terapias de células madre, exosomas, sueros, ahorita también está mucho el tema de luz infrarroja, pues que la luz infrarroja activa las mitocondrias, que son estas células encargadas, pues la que nos da energía en el cuerpo, ozonoterapia, cámara hiperbárica que oxigena tu cuerpo. Entonces hay muchas alternativas que nos pueden ayudar cuando en nuestro día a día pues de pronto no alcanzamos supongamos tenemos un estilo de vida muy acelerado y no alcanzamos a tener como todos los macronutrientes que necesitamos en la alimentación. Acá entran los suplementos que nos pueden ayudar a completar ese aporte, o porque no me gusta algún grupo de alimento, no me gusta consumir, no sé, pescado, porque no sé, tengo una alimentación especial, o soy vegetariano, soy vegano. Entonces igual el cuerpo necesita los nutrientes, buscar, si en la alimentación no los alcanzamos, hacerlo a través de la suplementación y todas estas otras terapias de medicina regenerativa que nos ayudan como a potenciar todos sus efectos. O sea, lo importante es empezar a darnos cuenta de que sí hay maneras, sí hay herramientas, sí hay formas para cuidarnos y mantener una salud en el estado más óptimo posible. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Y seguimos con Mate Creciendo Juntas, hablando de este tema que nos apasiona y que realmente nos es útil y beneficioso a todas. Y yo quería preguntarles a mis especialistas que ¿por qué nosotros nos acostumbramos a que la enfermedad sea el mensajero? A que la enfermedad sea quien nos mueva y nos sacuda. Es decir, ¿cómo podemos prevenir? Nos acostumbramos al dolor de cabeza, a la gastritis. Creo que hay síntomas más frecuentes que otros. Yo menciono mucho el dolor de cabeza porque era mi caso. O sea, como que, ay, tengo dolor de cabeza, me tomo un Advil o un Doles y se me quitó. Al otro día lo mismo, al otro día lo mismo. Pero después tengo gastritis, pero después tengo el colon inflamado, pero después no duermo bien. Y es ese cuerpo que nosotros tenemos, que nos está hablando todo el tiempo, pero no nos hacemos cargo del síntoma. ¿Por qué pasa esto? Porque la enfermedad grave, creen ustedes desde su experiencia y su profesionalismo, que es el mensajero.
Yo creo que nos acostumbramos a la medicina tradicional y es lo que tú decías, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Tengo gastritis, me tomo una pastilla. Me duele el pie, entonces me tomo una pastilla. Entonces todo lo solucionamos desde la medicina tradicional con pastillas o con medicamentos y nos acostumbramos a que se trata en el momento y no que hay una raíz, no hay algo más, no es que haya algo más que lo esté generando, porque un síntoma gastrointestinal puede tener muchas raíces, puede tener una ansiedad enmascarada, puede tener una depresión enmascarada, puede tener una intolerancia en los alimentos enmascarada, o puede ser que estés comiendo sin estar presente y estés llenándote tanto que tu estómago te está avisando. Yo creo que también es esa falta de conexión que tenemos con nuestro cuerpo, el estar presente y el decir esto necesita buscar una raíz más allá de una pastilla o necesita tratarse más allá de solo lo superficial. Y como nos acostumbran, entonces la mamá le dice uno dice tiene cólico, entonces está en la pastilla, entonces tú te acostumbras a que a vivir con cólico es normal y no nos han desacostumbrado a eso, y yo siento que ya nos estamos desacostumbrando y la medicina funcional nos está llevando mucho a eso, a buscar la raíz, a buscar las causas, a poder entender cuáles son todos esos síntomas que tú estás presentando, pero qué es lo que está alrededor que está haciendo que se aumente. Lo que pasa es que yo siento que si lo ponemos en términos muy coloquiales, es muy difícil encontrar la causa. Es decir, a mí me está doliendo la cabeza y yo qué me preguntaría para encontrar la raíz. O sea, ¿qué hago? Bueno, entonces muchas veces el dolor de cabeza puede ser una manifestación de cosas que llevas desde la infancia, ¿cierto? De alteraciones gastrointestinales que tienes desde pequeño, de alteraciones hormonales que tienes desde pequeño, de mala alimentación o simplemente una deshidratación. Muchas veces no nos detenemos a pensar si nos hidratamos bien en el día y con simplemente tomar más líquido, tomar electrolitos, ese dolor de cabeza se curaría o se calmaría, o a veces, como te digo, no miramos si dormimos bien. Entonces lo más importante es algo que hacemos, pues que yo hago en la consulta de medicina funcional, que es una consulta pues como que muy integral, y es como entender desde que naciste, ¿cierto? Desde que estabas en el vientre de tu madre, cómo fue ese embarazo, cómo fue tu nacimiento, cómo fue tu infancia y cómo toda esa línea de síntomas que has tenido, que porque a los pacientes los pongo a pensar en la consulta, porque muchas veces uno dice, ay, pues eso qué tendrá que ver, ¿cierto? Y a veces tiene mucho que ver, porque eso nos permite ir entendiendo de dónde viene esa raíz y cómo podemos como ir entendiendo si es una consecuencia, si es algo que pasó nuevo, y cómo ese dolor de cabeza también puede empezar a desencadenar otros síntomas, ¿cierto? Entonces cuando llegamos a esa raíz vemos que muchas cosas, muchos síntomas desaparecen. A mí me pasa mucho en consulta que el paciente llega y tiene todo, o sea, fatiga, insomnio, estrés, síntomas intestinales, defensas bajas, pues todo le cae pesado. Entonces uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cierto? Pero eso es como un combo, eso es como sí, un smoothie de todito. Y es como que no es empezar a tratar el dolor de cabeza, la fatiga, el estómago, sino que es como vamos a empezar por la base, muchas veces son la parte gastrointestinal, ¿cierto? Y también el sistema nervioso, o sea, casi todo es como mente, estrés y digestión. Y como es muy lindo ver como cuando los pacientes ya vuelven a consulta, cuando hacen su tratamiento, cuando hacen su cambio de vida, como casi todos los síntomas con los que llegaron han desaparecido sin tú haberles tenido que dar una pastilla para el dolor de cabeza o una pastilla para dormir. Imagínate que hasta mejorando la parte digestiva mejora el sueño. O sea, casi que desde los hábitos cotidianos, sí, desde lo que hacemos día a día, y cómo nos podemos empezar a volver conscientes de eso. Yo creo que es importante que cada uno como que empiece a autoevaluarse. Yo cómo estoy durmiendo, cómo están mis relaciones personales, cómo me siento yo, cómo me siento yo con los demás, que digamos que podría ser la base. Para mí la salud mental siempre es la base. Entonces primero evalúense cómo están ustedes y cómo están sus relaciones y qué es lo que están pensando todo el tiempo, porque el eje intestino-cerebro está súper conectado. Entonces claro, si aquí hay un montón de pensamientos, afecta directamente el estómago. Y de ahí empezar. Yo siempre empiezo con los pacientes con la base, que es el sueño, como lo ha repetido Estefanía todo el rato, el descanso es importante. Entonces primero, estoy durmiendo bien,
cuántas horas duermo. Cuando yo duermo, me duermo rápido, me despierto muchas veces, porque eso también te va a dar señales. Luego yo en la pirámide siempre miro la alimentación, cómo estoy alimentándome. Pero no solamente lo que elijo para comer, sino si como rápido, si como despacio, si la alimentación que estoy teniendo me está llevando a ir al baño varias veces o si por el contrario me tiene constipado. Muchos pacientes llegan a consulta y me dicen, yo no sé qué comer, pero entonces si tienen un hijo, para el hijo sí tienen frutas, pero para ellos no tienen. Entonces, no es que no sepan, sino que muchas veces están con tantas cosas en la cabeza de lo que no pueden comer, que se les olvida lo que sí pueden comer. Entonces, en consulta yo les digo, no pienses en lo que tienes que quitar, sino todo lo que tienes que traer, en que hay que tomar más agua, en que hay que comer más verduras, en que hay que comer más frutas, como hacer un chequeo e ir mirando qué puede estar faltando en ese día a día. Luego, yo siempre pienso en el movimiento. Estoy moviendo, estoy muy sentado, estoy muy sedentario, estoy activo, y no necesariamente limitar la actividad física a ir a un gimnasio o ir a un estudio de yoga, sino el simple hecho de caminar y estar en la naturaleza, que también nos ayuda mucho a bajar los niveles de estrés. Y por último, yo siempre como en la cúpula pongo la parte de la suplementación, porque pues como lo decías tú, si llevamos una alimentación en donde no consumimos ciertos alimentos, pues hay que suplementar, o si no estoy consumiendo desde mi alimentación el magnesio que me ayuda a descansar, o si no estoy consumiendo fibra porque me cuesta mucho comer verduras, entonces ayudarme con esos suplementos y poder ir estructurando entonces salud mental y salud física, y cuando tengo la salud mental y la salud física, pues voy a poder llegar a ese equilibrio. Que nos da como una base, además, para poder seguir haciendo el resto de cosas de la vida. Cuando tú hablabas, yo me imaginaba como cada una de esas basecitas o de esos puntos de la pirámide, pero pensaba como en la higiene de cada uno o en la armonización de cada uno, porque ok, ¿a qué horas me duermo? A las 7 de la noche, 7:30, pero me duermo leyendo correos, mandando correos, ¿cierto? Mi cerebro que tanto descansa. Entonces yo me alimento súper bien porque me como todos los macronutrientes, mi plato está lleno de vegetales, pero estoy comiendo y estoy trabajando, estoy comiendo y estoy, qué sé yo, también mandando correo, o en fin. Entonces quería preguntarles por eso, si eso también es importante o si simplemente es cumplir con esos pasos y ya está. No, eso es fundamental, porque pues a la final algo que yo quería complementar es como que para ser más conscientes de eso es como ponernos como primero a nosotros, ¿cierto? Muchas veces ponemos como primero algo que era relacionado a lo que nos salió en la carta. Lo quiero traer porque pues si bien obviamente, bueno, yo no soy mamá, las mamás ponen sus hijos en primer lugar y está pues muy bien, pero pues lo que yo le digo a todos mis pacientes es como que si tú no estás bien, tú a la final no vas a poder ayudar a otro. Lo hemos dicho siempre en este programa, nunca vamos a poder dar de algo que no tenemos, no podemos dar de un jarrón vacío. Entonces, por ejemplo, en tu trabajo, es que no puedo hacer esto porque tengo que estar a tal hora en el trabajo, no puedo entrenar porque yo tengo que ser el primero que llega al trabajo, no puedo comer bien porque tengo, no sé, muchas reuniones, no puedo dejar el café porque tengo que estar... Entonces, es un montón de cosas y que hacemos automáticas, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo más importante es como pensar en nosotros primero, o sea, ponernos en primer lugar en nuestro cuerpo, hacernos un escaneo de, bueno, cómo estamos, qué necesitamos, y se los aseguro que cuando estamos bien, cuando nuestra mente, cuando nuestro cuerpo está balanceado, todas las otras cosas que tengamos en la vida, el trabajo, la familia, compromisos, todo se va a ir alineando porque tú vas a estar bien para poder como coordinar todo en tu vida. Entonces yo creo que eso es fundamental. Hacernos como un escaneo de cómo estamos y ponernos en primer lugar para poderle dar a los otros como lo que necesitamos. Doc, ahorita cuando estábamos casi al inicio del programa mencionaste la edad biológica versus la edad cronológica, y creo que si no estoy mal que hay otra adicional. ¿Podemos explicar un poquito este concepto y cómo podríamos darnos cuenta? Es decir, porque a mí ya me picó el bichito de la curiosidad, o sea, yo voy a cumplir, no les voy a decir cuánto, y mentiras, a mí no me importa decir mi edad, yo voy a cumplir 40 y quisiera saber si tengo una edad, qué sé yo, biológica de 25. Bueno, en realidad, o sea, la forma más acertada de evaluarlo es a través de una prueba pues como de longevidad, ¿cierto? Hay muchos laboratorios que lo hacen.
lo hacen a través de sangre o a veces algunos lo hacen a través de saliva, entonces es como hacerlo a través de esa prueba. Hay también muchas otras como básculas, también como tipo escáneres que miden la composición corporal y todo, que también te pueden dar como la edad biológica, pero pues yo creo que el más exacto sería hacer estas pruebas de longevidad, que muchas se mandan como a otros países, a Estados Unidos, a Europa, y te dan el resultado. Bueno, ahora bien, así se hacen. ¿Para qué nos sirven? O sea, el resultado, ¿qué me dice? ¿Para qué lo uso? A mí la de las básculas no me gusta, porque siento que lo que hacen es como promediar la grasa visceral versus el músculo, y ahí te dice como la aproximación de tu edad. Pero nos sirven, yo creo que es como que te chuza y te dice pilas, que usted está más adelante de lo que en realidad está. O sea, puede suceder que uno se haga todo el examen, todo el proceso, y yo diga, bueno, voy a cumplir 40, y por allá el examen diga, no, usted tiene 60. Sí. ¿Es en serio? Sí pasa. Por supuesto. Muchachas, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y entonces, después de que se haga uno eso, ¿para qué? ¿Qué hago con eso? Entonces, después de que ya te dices pilas, que tengo que hacer algo por mejorarlo, pues lo que tienes que hacer es empezar a evaluar todo eso, lo que hemos hablado ahora, porque al final es que esa longevidad está muy cruzada, primero por el descanso, que eso sí creo que lo vamos a repetir todo el rato, y es que si tú no duermes bien, te vas a envejecer mucho más rápido. Y segundo, es cómo tienes esa masa muscular, porque sí está muy directamente relacionado cómo tienes el músculo a la edad en la que digamos como pareces y aparentas. Sí. Además, porque importantísimo que antes de los 40 años formamos todo el músculo de la vida, entonces es importante que uno no desde antes, eso porque me quedan 3 meses. No, pero yo estoy segura que la tienes muy bien. Ya lo hemos hablado en la consulta. Entonces, desde antes que estemos como muy pendientes, no es que esperemos a que tengamos 50 años y que nos diga que la edad cronológica es 70, sino que desde ahora seas como ser muy consciente de todas esas cosas que pueden influir, pero literal, lo más importante y lo que he escuchado pues en la mayoría de los congresos y que lo he estudiado es el descanso y el músculo, y obviamente la alimentación, y que en la alimentación, pues en el tema de longevidad sí es mucho una tendencia a una alimentación a base de plantas sin que sea estrictamente vegana. Que ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia de la medicina integrativa, que es el tema que nosotros estamos tratando hoy, porque es como mirar al ser humano desde muchas aristas, desde muchos puntos, desde muchos ámbitos, para poder ser un ser humano integral. Vamos a ver nuestro siguiente Emprende con Creciendo Juntas y ya regresamos. Hola, yo soy Ana Arias, psicóloga y educadora, y llevo más de 25 años ayudando a las personas a vivir mejor. Y para eso he consolidado toda mi experiencia, lo que aprendí en la maestría, en el doctorado, lo que enseño en la universidad, lo que la psicoterapia me ha permitido en unos cursos virtuales que te van a encantar. Solo tienes que ingresar a www.misicologa.com y allí en mi página web vas a encontrar los 9 cursos virtuales que tengo para ti en 3 líneas temáticas que te van a encantar. 1, herramientas de bienestar. 2, inteligencia emocional financiera. Y 3, relaciones. Tú eliges el que más te convenga. Vas a encontrar en cada uno de estos cursos la posibilidad de ver audios, videos, cuadernos de ejercicios prácticos y tener a tu disposición todas las herramientas prácticas que requieres para vivir mejor. Y lo mejor, tienes un bono de descuento especial para estar conmigo en la psicoterapia virtual individual o de pareja como la necesites, y además para aprovechar estos recursos en cualquier dispositivo móvil, tablet, celular, computador. Lo puedes hacer mientras vas en el transporte, mientras cocinas, mientras descansas. Tienes todo a tu disposición con mis cursos virtuales de bienestar. Ahí te veo. Un abrazo. Y seguimos con más de Creciendo Juntas, y creo que es momento para hablar un poquito de la responsabilidad y la corresponsabilidad que trae todo este modelo científico de la medicina integrativa, porque también a veces nos desvirtuamos haciéndonos nosotros los médicos, pero eso ha pasado con todo, con la medicina tradicional y con la medicina integrativa. O sea, somos fanáticos de autorrecetarnos y de creer nuestros propios médicos, y está pasando mucho con los suplementos. Ahora yo escucho gente que toma suplementos por todo y para todo. Les voy a contar una infidencia. Nada más mi esposo llega esta semana y me dice: tenés que empezar a tomar creatina. Y yo, ¿y este desde cuándo es médico? pero pasa, o sea, yo aquí lo pongo en modo de chiste porque pues no me la voy a tomar.
pero pasa, no solamente con creatina, con una cantidad abismal de suplementos. Entonces qué rico que quede ese mensaje como de responsabilidad en nuestros televidentes de cómo se deben tomar los suplementos, para qué sirven, que no todos sirven para todo y que también pueden convertirse en un arma de doble filo para nuestra salud. De acuerdo, sí. La verdad es que si llegan a consulta pacientes y tú le preguntas por lo que se están tomando y todo lo que están las personas de redes sociales tomando, te lo estás tomando. Y creo que es importante tener en cuenta que siempre deben estar supervisados, porque a veces hacen fallas hepáticas, a veces se nos sube la creatina, o a veces por estar tomando ciertos suplementos entonces tengo una hipervitaminosis, porque a veces me estoy tomando una proteína que tiene vitaminas y tiene creatina, pero además me tomo la creatina y además me tomo el multivitamínico. Nosotros no necesitamos todo eso, y pues evidentemente al poner todos estos suplementos en nuestro cuerpo, él los tiene que sacar de alguna manera y haces una sobrecarga, puede ser del riñón o del hígado. Importante entender que no los estamos satanizando, pero que sí debes tener la responsabilidad de entender que no puedes tomarte todo lo que hay afuera, y que muchas veces a veces llegan como con unos suplementos súper extraños porque son muy económicos. Entonces me han llegado con colágenos que tienen azúcar. Entonces también identificar cuál es la calidad de esos suplementos que se están consumiendo. Do, ¿cuál es tu mirada frente a la suplementación? Obviamente tú ahorita nos tocabas el tema bastante, y hay que suplementar el cuerpo cuando hay un déficit de, qué sé yo, cierta vitamina o algo que necesite. Pero ¿cómo lo hacemos de manera responsable? Bueno, pues para mí es fundamental evaluar mucho la alimentación que estamos llevando, ¿cierto? Evaluar si tenemos déficit de ciertos nutrientes en nuestro día a día, y hacer un monitoreo con exámenes de sangre, ¿cierto? Pues entender, sé que hay mucho déficit últimamente en la población mundial de vitamina D, ¿cierto? Pero también entender cuál es la dosis correcta de vitamina D que debemos tomar. También es importante, sé que el magnesio, pues la mayoría de pacientes toman magnesio, pero entender cuál magnesio. Hay diferentes tipos de magnesio, hay glicinato, hay citrato, hay treonato. Lo necesito porque tengo alteraciones intestinales, o porque quiero relajar mis músculos, porque quiero dormir mejor. Entonces entender que hay demasiados suplementos, demasiadas marcas también. Hay personas que pues desarrollan suplementos que ni siquiera saben por qué los están desarrollando, y no saben cómo a veces hacen mezclas que unas se inhiben con otras. Imagínate, hay mezclas de multivitamínicos y hay vitaminas que pueden inhibir su efecto. Entonces yo creo que es muy importante siempre estar monitoreando con paraclínicos. Yo siempre digo que nos deberíamos hacer al menos una vez al año exámenes de sangre, pues al menos una vez al año, si podemos hacernos 2, para saber cómo está nuestro riñón, cómo está nuestro hígado, entender qué es lo que nosotros necesitamos, porque todos los cuerpos son diferentes, y no dejarnos como llevar por modas o por cosas que vemos pues como en las redes, porque a la final pueden estar generándonos más daño del bienestar que nos aportan. No, y tener en cuenta también que hay una individualidad, ¿cierto? Sí. Que cada cuerpo, cada ser humano necesita unas u otras cosas. Y en este orden de ideas, cuando hablamos de suplementos, quisiera hacerle la misma pregunta que les hice casi que al inicio cuando hablábamos de grupos de alimentos o de alimentos en particular. ¿Hay algún suplemento que uno diga, como tú lo decías con la vitamina D? Con la vitamina D, por ejemplo, ¿hay algún suplemento que uno diga, vea, este es para todo el mundo, se lo puede tomar todo el mundo? ¿Hay algo así? No, todo. Es que sería demasiado arriesgado para nosotros hacerlo, porque sería justo lo que estamos diciendo, es como individualízalo y lo vamos a generalizar. Exacto, por eso hago la pregunta, porque como hay algo que se nombra tanto y se vuelve cultural, todo el mundo toma vitamina D, entonces se normaliza, entonces todo el mundo toma vitamina D, todo el mundo toma colágeno, entonces colágeno para todo el mundo. Hay otro que todo el mundo toma también, el magnesio, por ejemplo. Omega. Omega, exacto. Entonces por eso quería hacer la pregunta, precisamente buscando esta respuesta. Estamos llegando casi al final de nuestro programa y vamos a una sección que se llama mitos o realidades. La idea de esto es que me contesten al mismo tiempo, sin pensarlo mucho. Y mito o realidad. ¿Están preparadas? Respondemos mito, realidad. Exacto, mito o realidad, pero al mismo tiempo y sin pensarlo mucho. Bueno. ¿Listo? Bueno, mito o realidad. Si el examen médico sale bien es porque no tienes nada. Mito. El intestino es nuestro segundo cerebro. Realidad. La genética determina totalmente tu salud. Si tus papás son hipertensos, tú también lo serás. Mito. La piel refleja lo que está pasando adentro de tu cuerpo.
Realidad. El estrés solo afecta la mente, no el cuerpo. Mito. Hacer dietas estrictas es la mejor forma de sanar y prevenir enfermedades. Mito. La salud funcional es solo una moda más. Mito. Mito. El sobrepeso siempre es sinónimo de mala salud. Mito. La inflamación, Mito. la inflamación es el enemigo número 1 del cuerpo. Mito. Realidad, perdón, realidad. Realidad. Yo iba a decir mito también, pero dije, ¿cuál fue la pregunta? De Sí, realidad. inflamación. Se quedaron sí. pensando. Sí. Realidad. Escuchar al cuerpo puede ayudarnos a vivir más y mejor. Realidad. Realidad. Gracias a Amatista por este hermoso outfit, cómodo, versátil y lleno de estilo. Y a Sharon Makeup Artist por mi maquillaje. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren que les quede a todas estas familias, mujeres y mamás que nos ven a través de Creciendo Juntas, doctora Estefanía? Pues que no es necesario empezar por un montón de cosas, que mañana vamos a llegar y vamos a dejar de consumir azúcar, hacer ejercicio, dormir bien, que un paso y un hábito se construye uno a la vez, ¿cierto? Así sea que si nos tomamos 5 tazas de café al día y mañana nos tomamos 4, estás haciendo algo, ¿cierto? Entonces no es como que tenemos que hacer todo al mismo tiempo, sino que paso a paso se construye una realidad y que es lo que necesitamos es empezar, ¿cierto? Empezar por algo para poder tener bienestar. Gracias, doctora Catherine. Bueno, yo les quiero dejar el hecho de estar presentes. Cuando uno empieza a hacer las cosas con mayor presencia, es más consciente del cuerpo que está habitando y todo lo que lo puede estar afectando. Entonces, si estamos conscientes cuando estamos comiendo, cuando estamos tomando agua, cuando estamos respirando, nos va a ayudar mucho a poder identificar todos esos malestares que pueden ser tratados mucho más a tiempo. Bueno, y antes de irnos, ¿dónde las pueden encontrar? En sus redes sociales, en la clínica, lo que hace cada una de ustedes. Bueno, me pueden encontrar en @healingforest.clinic, que es la clínica donde hago consulta. Y mis redes personales, @doctora Estefanía. Y a mí me pueden encontrar en Cate Giraldo-Garcés y tengo mi consultorio en el edificio Forum. Bueno, chicas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por traernos toda esta experiencia que seguramente va a ser de mucho beneficio para cambiar ese malestar por el bienestar a todas las mujeres, mamás y familias que nos ven a través de Creciendo Juntas. Gracias por su compañía, gracias por estar, a ustedes gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Chao, chao.